Tres. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de la Escuela de Formación del Parque Comercial El Tesoro y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Un espacio hecho y construido para ustedes, de tal forma que encuentren herramientas y, como les decía la sesión pasada, más que respuestas, inquietarlos un poco sobre cómo es el acto cotidiano de compra, cómo funcionamos nosotros los seres humanos y cómo funciona nuestro cerebro al momento de tomar decisiones de compra. Este segundo aspecto ya vamos a profundizar un poco más sobre el proceso. Recuerden muy bien que para dar un poco de contexto sobre lo que conversamos en la sesión pasada, eh, ese proceso arranca desde la identificación de tres elementos fundamentales que yo mencionaba. La necesidad, que recuerden que es una carencia, el deseo, que es la forma que adopta la necesidad, y la percepción, que es ese aprendizaje, esa forma en la que nosotros a lo largo de todo el tiempo que tenemos, de nuestras experiencias, de nuestras actitudes frente a ciertas marcas y las actitudes de las marcas frente a nosotros, esa percepción de la forma como hemos acomodado los estímulos que hoy por hoy recibimos en la cotidianidad. Entonces, esos son los tres elementos fundamentales y con base en esos tres elementos, pues funcionamos en ese proceso. Identificamos la necesidad, vamos y buscamos marcas, miramos aquellas que nos comprenden, aquellas que nos gustan, aquella que preferimos, tenemos la intención de comprarla, la compramos y el comportamiento posterior a la compra. Vamos a abordar o a ahondar más bien en estos elementos, pero ya desde los sistemas de pensamiento. Entonces vamos a conocer cuáles son esos dos sistemas y cómo funcionan. Esta sesión les va a servir mucho para hacer o hacer más evidente el comportamiento de esos compradores usuarios que entran al punto de venta que ven ustedes en el parque comercial diariamente y entender un poco y especular también qué hay en la cabeza y en la mente de ellos. Muy bien, les voy a arrancar con, digamos, esta frase que resume un poco lo que vimos la sesión pasada y me da el pie de trova para lo que es la sesión del día de hoy. Comprar no es un acto racional, eso es un proceso neuroemocional que luego el cerebro justifica racionalmente. Entonces, miren qué interesante esta frase porque, miren, si nosotros fuéramos, o todas las compras que nosotros hiciéramos fueran racionales, nos demoraríamos más en comprar. El proceso de inspección de cada producto, de cada servicio sería más complejo. Y digamos que la comunicación de las marcas iría casi que exclusivamente a lo funcional. El producto funciona y en esa funcionalidad, digamos que tiene unos atributos superiores a otros. Simplemente nos están diciendo que más allá de ese acto racional, hay unos elementos neuroemocionales que aceleran en muchos casos el proceso de compra y que simplemente después tratamos de justificarlo. Ah, lo compré por impulso, lo compré porque me sentía triste, lo compré porque estaba alegre, lo compré porque estaba enamorado, en fin, cualquiera de las emociones que sentimos nos llevan a tener ese impulso de compra, pero después ya decimos, hombre, es que me lo merecía, es que estaba muy triste. Pues tratamos de encontrar esa justificación racional para todo. Este tema es muy interesante porque es muy fácil de cotidianizarlo. ¿Y a qué me refiero con cotidianizarlo? Porque es que pareciera que estuviéramos hablando de otras personas, pero estamos hablando de nosotros, porque es que nosotros también compramos, consumimos, dependiente del sitio, del tipo de producto, del tipo de compra, ahí nos vemos reflejados. Entonces, eso hace parte de la invitación también. Cotidianicémoslo desde el comportamiento nuestro en cualquier tipo de compra. Entonces, ¿qué más nos dice? Esto significa que el cliente vive un recorrido mental y emocional influenciado por estímulos sensoriales, emociones, percepción de valor, experiencias previas y contexto social. Entonces, miren qué cantidad de cosas las que participan en ese proceso. Y me encanta algo que dice ahí es un recorrido mental y emocional. Hay algo que llama el viaje del consumidor. Y ese viaje del consumidor es
todo ese recorrido que nosotros hacemos, desde el momento en que identificamos la necesidad hasta el momento que hasta que la satisfacemos. Ese recorrido es un viaje, algunas veces largo, algunas veces más corto, algunas veces nos bajamos en la mitad del viaje, algunas veces o muchas veces llegamos al final del viaje, contentos, satisfechos, al lugar que queríamos. No falta el que llegue mareado, aburrido y vomitando. Pero bueno, es un viaje y dejémoslo ahí. Ese es el viaje que vamos a recorrer y vamos a recorrerlo desde lo mental y desde lo emocional. Digamos que esa es la invitación el día de hoy. Vamos a recorrer o a montarnos en ese bus para encontrar lo que necesitamos. Entonces, me disculpan, ahí hay un error en la palabra. ¿Cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones de compra? Es compra, no compram. Pero vamos a mirar el cerebro ahora sí metiéndonos a elementos un poquito más densos. Vamos a mirar los dos sistemas que dotan el cerebro, o digamos que los dos sistemas que lo componen. Entonces, básicamente, en algunos, los que son muy inquietos y van a buscar en literatura, pues van a encontrar tres cerebros. Digamos que yo me gusta trabajar el sistema emocional intuitivo como sistema uno y el sistema racional como sistema 2. Entonces, digamos que esos son los dos tipos de sistemas que interactúan en el proceso de toma de decisiones de compra. Un primer sistema es el sistema emocional intuitivo, que digamos que básicamente está compuesto por dos elementos. Ese elemento emocional, que si nosotros lo fuéramos a ubicar, ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, ese elemento que está en la parte límbica o en el sistema límbico del cerebro, que lo llamamos nosotros la amígdala en el cerebro. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Digamos que está muy asociado a experiencias, a sensaciones y que influye mucho en momentos de incertidumbre, de urgencia o de presión. Y hay compras que son de urgencia, hay compras que generan alta incertidumbre y hay compras de presión. Cuando hablamos de una compra de urgencia, son productos que necesitamos ya, sí o sí. Tengo al precio que sea conseguirlo. Empiecen a pensar qué productos de urgencia hay. Productos de farmacia, productos de aseo personal. En algunos casos, un regalo puede ser un presente para una fiesta que había olvidado. También hay productos de incertidumbre. En algunos casos, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que generan frenos de compra. Y los frenos de compra son sensaciones, a veces a sentirnos engañados por el producto, a veces inhibición que nos da el producto porque pensamos o nos han dicho que son dañinos para el consumo, para la salud, para el bienestar. Y eso genera sensaciones que necesariamente al momento de abordar el proceso de compra hacen que abandonemos o que compremos con miedo, ¿cierto? Ahí digamos que la emoción juega un papel muy importante, igual que la intuición. La intuición, digamos que es lo que tenemos más arraigado en lo más profundo del cerebro, que digamos que es ese cerebro reptiliano y es ese chip con el que nosotros nacemos y tenemos instaurado para protegernos y cuidarnos. Es muy reactivo. Ahorita vamos a ver la pirámide de necesidades de Maslow, una pirámide que nos dice, venga, cuando yo busco satisfacer una necesidad, lo primero que busco satisfacer son esas necesidades que tienen que ver o están alineadas con la supervivencia misma. Ahí el cerebro o el sistema instintivo reptiliano funciona muy bien, porque busca cuidarnos, busca sobrevivir. ¿Y qué es el cuidado? Es la vida, es la respiración, es la alimentación y situaciones o circunstancias que nos ponen al límite o que en muchos casos consideramos caóticas. Eh,
En la toma de decisiones organizacionales, simplemente como para hacer un paralelo, en la toma de decisiones organizacionales hay dos tipos de estrategias, por decirlo de alguna manera. Hay unas estrategias tradicionales y hay otras que se conocen como estrategias emergentes. Y lo coloco como paralelo porque seguramente usted lo vivió en su casa, las empresas lo vivieron también en pandemia. Pandemia nos generó un escenario de mucha incertidumbre, con un mar de emociones que en las familias y en las organizaciones llevó a que se cambiaran hábitos y empiece a hacer usted el ejercicio en pandemia. ¿Qué hábitos cambió usted de compra? ¿Qué productos compraba antes y qué productos compró ahora a partir de que los conoció en esa época en que estábamos encerrados? El temor que teníamos a perder el trabajo, que era lo menos. El temor que teníamos a perder la vida, que era lo más. Muchos hábitos cambiaron y tomamos decisiones precisamente influenciados por la activación del sistema uno en cada una de las decisiones que tomábamos. Yo estoy hablando acá de los hogares, de las familias, pero de igual forma en las empresas. Las empresas venían con un modelo de toma de decisiones tradicionales, con las DOFAs, con una planeación a largo plazo, unos ejercicios que decían, venga, esto es predecible, pero llega la pandemia y las estrategias pierden vigencia. Y ahí es donde empezamos a adoptar y a buscar lo que se conoce como las estrategias emergentes, cuando no hay tiempo para la planificación formal. ¿Y cómo no hay tiempo para la planificación formal? No, nada. Y seguramente ustedes los vieron en el Parque Comercial Tesoro. Se cerraron los puntos de venta. Se cerró el parque comercial. Le tocó mandar a todos los empleados para la casa. Pero hay que seguir. Pensábamos que eso iba a durar 2 semanas. Duró meses. Pero hay que seguir. Y así hay que seguir, pues activa ese sistema de supervivencia. Venga, ¿qué hacemos para seguir? Y si hablamos para las organizaciones, muchos se fueron para la venta digital. Si hablamos para las organizaciones, muchos se fueron para la venta telefónica y relacionamiento telefónico desde casa. Pero si hablamos desde el comprador, igual, supervivencia. Empezamos a comprar sí o sí los productos exclusivamente orientados a la satisfacción de las necesidades básicas. Dejamos de comprar productos que comprábamos de lujo, marcas que comprábamos de lujo. Cuando yo les decía que cambiamos de marca, sí, en muchos casos no podíamos ir a la gran superficie donde podíamos escoger entre tres, cuatro marcas porque estaba cerrada o quedaba muy lejos y teníamos una hora para salir, o un espacio muy reducido para ir a comprar lo básico, o solamente teníamos mensajeros que nos llevan los productos a la casa. Íbamos a otros puntos de venta. En esos puntos de venta no encontrábamos tantas marcas. Encontrábamos la categoría, pero encontrábamos una, dos, tres marcas máximo. No estaba la nuestra, pero teníamos que sobrevivir. Entonces, digamos que ese sistema uno, que es el emocional intuitivo, digamos que se activa en momentos de incertidumbre, muy impulsivo en la compra, pero que también funciona mucho en las compras no en las compras de alto involucramiento, que las vimos la sesión pasada, donde decíamos esas compras que son muy pensadas, esas son compras menos pensadas, son productos que no son de alto involucramiento, son productos de compras cotidianas, convenientes, que incluso en los puntos de venta lo manejan muy bien y son los que se conocen como productos de impulso. Cuando usted está haciendo la fila en la caja del supermercado, usted encuentra productos básicos de bajo precio en pequeñas presentaciones, que precisamente llevan a eso, a la compra intuitiva o emocional. Bien lo dice el sistema uno, rápida, impulsiva, basada en emociones, y donde hay algunos aspectos que la impulsan o digamos que la estimulan, como es la ambientación, la música, los aromas. Hoy en el tema todo el tema de marketing experiencial, el marketing olfativo viene cogiendo una importancia bastante llamativa.
porque finalmente hoy no es solo eh, qué tan bien decorado está el punto de venta, qué tan agradable es la experiencia en el recorrido. Y empiezan a sumar otros elementos como la música, a qué huele el punto de venta. Ya encontramos algunos elementos o algunas marcas donde el aroma o la aromatización del punto de venta, eh, digamos que ya genera cierta recordación, ¿no? Y es muy importante ese elemento olfativo porque la nariz y el olfato tienen una conexión muy sensible a partir de esos pequeños, digámosle, vellitos o algunos elementos que están en la fisiología del oído y de la nariz, que conectan muy bien con el cerebro. Y los invito a que apelemos a la memoria y es mucho más fácil nosotros recordar olores que palabras, que cosas que vemos, cosas que escuchamos, que cosas que palpamos. Hoy el marketing olfativo genera recordación de largo plazo y es muy bien utilizado por las marcas precisamente para reforzar ese tipo de compras en los puntos de venta. Muy bien. Digamos que ahí está ese primer sistema, lo tenemos instalado y reacciona de acuerdo al escenario en el cual estamos expuestos. Después viene el sistema 2, que es un sistema racional. Este es un sistema más coherente, más orientado a la lógica, al análisis. Digamos que funciona muy bien cuando tenemos el espacio para pensar o hacer análisis más detallados, cuando no hay presión, cuando no hay incertidumbre, y que finalmente nos lleva a una evaluación drástica, una evaluación más profunda de la decisión que tenemos que tomar. Entonces ahí evaluamos información, calculamos riesgos, comparamos diferentes alternativas y nos basamos en datos históricos para darle coherencia lógica a la decisión que vamos a tomar. De alguna manera buscamos justificarla. Tenemos el tiempo, no hay presión y ese proceso de decisión que vamos a abordar, pues digamos que nos permite hacerlo de una manera eh, mucho más profunda y detallada. En las organizaciones funciona igual. Antes de pandemia, pues obviamente no teníamos ese espacio de certidumbre. Sí teníamos unos pequeños caos, porque digamos que todas las organizaciones y todas las personas funcionamos en escenarios de caos, grandes o pequeños, pero hay caos. Invierno es un caos, ahorita viene el verano y genera un caos también para algunas organizaciones. Hay un libro que creo que les mencioné la sesión pasada que se llama Caótica, libro bien interesante que nos dice que el caos es permanente, que finalmente lo que nosotros hacemos es acomodarnos a ese caos. Ese caos pues influye también en el proceso de decisión. Para algunos, ahorita el verano puede ser una oportunidad, pero para otros puede ser una amenaza, igual que el invierno, igual que el Mundial de Fútbol, igual que eh, el dólar, la tasa de cambio. Si el dólar sube puede ser oportunidad para unos, pero si baja es oportunidad para otros. Entonces, va a depender de la forma como entendamos también el entorno. Entonces, el sistema racional, digamos que funciona cuando está estable ese entorno en el cual nosotros tomamos la decisión, ¿cierto? Aplicado al retail y a los centros comerciales, podemos decir que la mayoría de las decisiones empiezan en el sistema uno y luego se justifican en el sistema 2. Ahí es donde decimos que los espacios de compra están diseñados y tienen grandes oportunidades para estimular el sistema emocional intuitivo. Porque lo hablamos la sesión pasada, la forma más fácil de conectar con el consumidor es desde la emoción. Es desde la emoción que genera, apelando a muchas cosas que tenemos a la mano. A una muy buena experiencia, a los niños, a las mascotas, a todos aquellos elementos que hoy por hoy generan sensaciones positivas en la gente.
Un riesgo muy importante que se corre ahí es que también podemos generar emociones negativas y la emoción negativa, pues lo que hace es que se genera una predisposición de consumo a la marca. Otro elemento muy importante entre los dos sistemas es que siendo el sistema racional muy ido al detalle, garantiza o debe garantizar que el producto o el servicio funcione. No hacemos nada activando el sistema uno emocional intuitivo si el producto no funciona. Por muchas razones. Si es una compra de emergencia, pues obviamente va a quedar una experiencia muy negativa si necesito el producto ya a cualquier precio y el producto no cumple su labor. Y en la emoción, también porque pues finalmente cuando la emoción se exacerba, cuando hay una emoción muy exacerbada, pues esperamos que lo mínimo que va a hacer el producto o el servicio que adquiramos es que funcione. Entonces, digamos que hay unos riesgos que hay que manejar, pero que pues finalmente eh, es innegable que la forma más importante o más efectiva de conectar con el consumidor es apelando al sistema emocional e intuitivo. Y ahí es donde, repito, lo hace muy bien los puntos de venta, desde todo lo que son los elementos sensoriales al momento de la visita. Acá está, digamos que en la estructura del cerebro, lo vamos a ver un poquito más adelante en otra sesión, digamos que es donde se arraigan cada uno de esos sistemas. Acá está el sistema racional, que es la parte frontal del cerebro. Acá está el sistema emocional, que es la parte eh, basal del cerebro. Digamos que acá está el sistema intuitivo, que es la parte raizal del cerebro, la parte donde se encuentra la amígdala que hablábamos anteriormente. También les hablaba de algo que se llama los frenos de compra. Y voy a hacer especial énfasis ahí porque finalmente a esto estamos expuestos. Cuando nosotros tomamos una decisión de compra, nos vemos expuestos a tres tipos de frenos de compra. El primer freno de compra es el miedo a ser engañado. Sucede mucho con productos como la tecnología, productos que tienen algo que se conoce como el atributo de fe. ¿Y qué son los atributos de fe? Los atributos de fe son esos donde yo prometo algo, pero me queda muy difícil de demostrar que se cumple. Ese es el que se conoce como el atributo de fe. ¿Qué productos tienen atributos de fe? Muchos, incluso de consumo masivo. Nosotros nos dicen, hombre, el yogur es muy bueno. El yogur tiene un atributo de fe que nos dicen que sirve para proteger la flora intestinal, pero es difícilmente demostrable. Puede ser validado a través de un tercero, validado a través de alguien que tenga reconocimiento y calificación para decirnos, venga, sí, ese yogur ayuda a la flora intestinal y eso lo aprueba la Asociación Nutricionistas de Colombia, no sé. La crema dental, por ejemplo, tiene atributos de fe. El atributo de fe es que nos dice, ayuda, y ojo con esto, porque también es lo que nos prometen las marcas, a erradicar la caries, a prevenir la caries o a evitar, ¿cierto? Digamos que es la capacidad que tiene de prometer y de cumplir algo, pero que es difícilmente imitable, difícilmente demostrable, perdón. Yo no necesariamente sé si el cuidado de la salud oral puede estar en la técnica de cepillado, en la frecuencia del cepillado, en la calidad del cepillo, más allá del tipo de crema dental que yo estoy utilizando. Entonces, ojo con los atributos de fe porque generan miedo a ser engañado. Finalmente, si me está cumpliendo lo que me promete o no me está cumpliendo lo que me promete. Entonces, ese miedo a ser engañado, o sea, que la oferta no satisfaga la necesidad, clientes indecisos o mal informados. Acá hay una habilidad muy importante que debe desarrollar el vendedor y es a construir argumentos sólidos y hechos y vivencias del producto que le permitan demostrar. Los testimonios, lo puedo hacer muy bien a través de la publicidad, lo puedo hacer muy bien a través de los validadores como los influencers y sobre una muy buena formación y onboarding del vendedor hacia el cliente en el producto. ¿Y a qué me refiero con el onboarding? Explicarles muy bien cómo funciona.
cantidad de productos y de servicios generan bajos niveles de satisfacción, siendo muy bueno el producto, pero no educamos, no entrenamos, no formamos, no capacitamos, no le damos las instrucciones necesarias y adecuadas al consumidor para el uso. Él dice, me engañaron, esto no funciona. El producto sí funciona, pero no le dimos las instrucciones necesarias y adecuadas para que lo usara de manera correcta. Ese es un freno de compra. Hay otro freno que, que se denomina freno por inhibición y es comprar o consumir productos por el estado de salud, por valores, convicciones, por la formación que yo recibí. No se pueden consumir determinados productos en determinada época del año. No se pueden consumir determinados productos porque tiene componentes que afectan o atentan contra la salud o el bienestar. O incluso consumir productos, servicios que atentan contra la vida y la dignidad humana. Que ya es un tema de valores, de convicción. Entonces ahí se genera también inhibición. Alimentos con muchas calorías, nocivos. Hay campañas incluso institucionales que nos dicen son productos que son nocivos para la salud, consúmase con determinada precaución. La falta de información de los productos tecnológicos también genera inhibición, aparte porque lo mencionábamos también en el tema de engaño, no lo sé utilizar, no lo sé tocar, no sé cómo funciona, me inhibo de usarlo. Incluso nos sucede en muchos casos con el nombre de las marcas, que genera inhibición de compra por pronunciación. Y parece una simpleza y una tontería, pero es muy cotidiano. No sé mencionar o no sé pronunciar el nombre de la marca. Decir nombre de la marca está bien dicho. Y sucede mucho, sobre todo cuando la compra es en un canal tradicional, donde existe una barrera de compra que usted tiene que pedir el producto por su nombre o su descripción y hay una persona que lo busca y se lo entrega. Cuando es un autoservicio es muy fácil, pues yo voy, lo cojo, lo meto en la canasta, no tengo que hablar con nadie, voy a la caja y pago. Pero cuando es un canal tradicional lo tengo que pedir y genera inhibición la pronunciación. Pues no voy a mencionar ninguna marca, pero hay muchas marcas que tienen o asociaciones negativas o tienen algún tipo de componente en otro idioma que hace difícil que muy buena parte de la población lo pronuncie adecuadamente. Hay marcas que en algunos medios nos dicen pronúncese de tal manera, pero en otros casos genera, digamos que pena, digamos, o vergüenza para algunas personas no saberlo pronunciar y evitar esa vergüenza social, abandonan más bien la compra. Hay mucha gente, yo no voy a pasar un caso, yo no sé cómo se pronuncia la marca, no me voy a ganar una burla y abandona la compra. Entonces ahí se genera eso. Por eso hay que educar también muy bien al consumidor o darles formas de pedirlo de una forma que, digamos, o de una manera que sea aceptada socialmente. Un paréntesis, esas marcas que tienen ese tipo de pronunciación también pueden generar errores al momento no solamente de pedirlo, sino de contactar. Si hay que transcribir, si hay que escribir, escribirlo en un correo electrónico, escribirlo en una recomendación para comprar, pues muchas veces genera que hayan errores marcarios, inclusive por confusión marcaria, porque no sé escribirlo, lo escribo mal, entonces obviamente la gente o no envía el correo al lugar que no es o simplemente no lo sabe pedir. Y el último freno, pues es el freno por no disponibilidad, digamos que ya puede ser de tipo económico, no tener la capacidad de pagarlo y tener la capacidad de endeudamiento, contar con un presupuesto limitado, contar con tiempo limitado, y es que se demora demasiado el producto en llegar, no está disponible hoy, está en otro almacén, se lo entregamos mañana, se lo entregamos en el transcurso de la semana, o simplemente no le cumplí la cita al consumidor en el punto de venta. La no disponibilidad también es un freno. La gente dice, no puedo esperar, necesito el producto para hoy y simplemente voy y compro. O en otro punto de venta, la misma marca, o voy y compro otra marca. Entonces miren esos tres frenos, bien importante porque a veces nos preguntamos, dice, ¿en qué momento abandona el consumidor la compra? Abandona porque se ve enfrentado a estos tres miedos que no le ayudamos ni le damos herramientas
para trabajar. Información, conveniencia, facilidad de uso o entendimiento de las convicciones sociales eh, o filosóficas que manejan. Muy bien, entonces digamos que muy importante tenerlos presentes porque en lo que hablábamos la sesión pasada, que era ese viaje, en ese viaje, digamos que esas pueden ser algunas de las causas de abandono que tienen los consumidores, que tenemos herramientas a la mano, pero no las utilizamos para poderlas evitar. Muy bien, miremos ahora sí esos tres elementos que vimos en un principio, que son la capacidad, la oportunidad y deseo, cómo funciona con los diferentes sistemas que tenemos instalados en el cerebro. La capacidad. La capacidad muy asociada con uno de los frenos que mencionamos anteriormente, de la capacidad que yo tenga de adquirir o no un producto. Digamos que el cerebro racional percibe si tiene capacidad clara y sostenible para, para adquirir un producto. Digamos que ahí las opciones tradicionales de alguna manera le dan seguridad de adquirir el bien o servicio. Cuando no tenemos esa capacidad bien instalada y si es económica, pues obviamente nos toca ir a opciones alternativas. Esas opciones alternativas muchas veces nos llevan a productos o servicios que desconocemos, que no tienen las prestaciones que buscamos y que digamos que nos vemos expuestos a incertidumbre por temas de garantía o disposición de servicio que tenga el producto. ¿A qué me refiero con disposición de servicio? Cuando usted compra un producto y el producto tiene disposición de servicio, esa disposición de servicio se traduce en una garantía. El producto se puede reemplazar, que el producto tiene arreglo, que el producto se le consiguen repuestos para ese arreglo o que el producto puede trasladarse el uso a otra persona. Para que tengamos muy claro que cuando estamos hablando de disposición de servicio nos referimos a eso. Hay productos que no tienen disposición de servicio. Si se dañan, toca botarlos. Si se dañan, no se le consiguen repuestos o los repuestos son de difícil consecución. O si se dañan, es muy difícil de arreglarlos, porque hay técnicos que no se meten a desbaratarlo, porque hay algún elemento que hace que se dificulte eh, ese arreglo, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando estamos hablando de la capacidad, es eso. El cerebro percibe que tiene la capacidad de abordar un proceso de compra y digamos que tiene esa certeza para, para, para abordarlo de manera tranquila. Si se detecta amenazas o cambios rápidos, se activa el sistema emocional o instintivo, que ya lo vimos, digamos que favorece otras opciones estratégicas. Em, Nos puede suceder en eh, espacios, por ejemplo, el del fin de semana. ¿Y qué es el espacio del fin de semana? El espacio de este fin de semana, que hay elecciones, por ejemplo, cambian las condiciones de consumo de muchos productos. No podemos salir, no hay ciclovía, por ejemplo, hay ley seca. Entonces, nos cambian la rutina y en el cambio de la rutina, pues inmediatamente el cerebro activa unos elementos intuitivos y emocionales para resolver el problema. Tengo el cumpleaños y es ley seca y queremos tomar unos traguitos. ¿Qué hacemos? Ah, me cerraron la vía, me toca dar más vuelta, me toca pagar peaje, no tengo la plata para el peaje. ¿Qué hacemos? Eh, Se activa algo que se llama la creatividad y es la forma de alguna manera de resolver un problema desde la curiosidad, desde formas diferentes no cotidianas que no hemos utilizado para resolverlo, ¿cierto? Pero procurando mantener la capacidad que tenemos para resolver el problema. Cuando hablamos de oportunidad, hablamos de los dos entornos, que ya se los mencioné anteriormente. Tenemos un entorno estable y tenemos un entorno volátil. En el entorno estable, el sistema racional predomina, ¿cierto? La compra tradicional. Siempre hemos comprado en el mismo punto de venta y ahí hay pocos cambios. Cuando el entorno se vuelve volátil, ahí es donde el cerebro prioriza la adaptabilidad y empieza a buscar opciones emergentes. ¿Cómo resuelvo el problema
no con lo que quiero, pero sí con lo que puedo. Es un cambio bien importante en la forma de abordar una resolución de problemas. ¿Cómo resuelvo el problema? No con lo que quiero, pero sí con lo que puedo. Y ahí es donde están las opciones emergentes. De esto aprendimos cantidades, señores, en pandemia. Pandemia fue un mar de opciones o de búsqueda de opciones emergentes en los hogares, en las familias, en las personas, en las empresas, en el sistema de salud, en todas partes, porque estábamos frente a una situación que no habíamos vivido, que no sabíamos cómo afrontar, que no teníamos otras alternativas, pero que teníamos que permanecer, sobrevivir, cumplir lo básico. Entonces, en la oportunidad tenemos que mirar y entender muy bien qué entorno es el que nos favorece o el que enfrentamos en ese momento. Em, Uno, en la realidad de uno, lo entiende muy bien, porque pues, finalmente cada uno de nosotros conoce a qué se está enfrentando. Pero cuando estamos hablando de entender al otro, de entender al comprador, al que está al frente, pues es muy difícil, porque usted lo ve entrando por el punto de venta, pero usted no sabe qué oportunidades tiene. Usted no sabe si su entorno es volátil o si su entorno es estable. Se quedó sin trabajo, eh, tiene una situación apremiante que había olvidado, pero que tiene que cumplir. Entonces, entender ese entorno, pues obviamente va a ser muy importante para saber cómo va a funcionar su cerebro para cumplir. Y para cumplir es tratar de aceptar que tengo la capacidad de cumplir, pero se me merma de alguna manera. Ya no tengo la misma capacidad económica, ya no tengo el mismo tiempo para comprar, ya no tengo la misma disposición de marcas para seleccionar. Pero repito, tratamos de cumplir no con lo que queremos, pero sí con lo que podemos. Y tercero, es lo que se conoce como las perspectivas de futuro y es el deseo. En otras palabras, es lo que queremos. Ese comprador que entra al punto de venta, que entra al parque comercial, tiene una capacidad, tiene unas oportunidades y tiene un deseo. El deseo es lo que se conoce como las razones de ganancia, eso que yo me sueño, eso que sería el estado ideal, pero que desafortunadamente muchas veces no se cumple. Ve una chaqueta, se le ve muy bien a otras personas. ¿Será que se me ve muy bien a mí? El deseo en muchas ocasiones es el estado ideal que no necesariamente alcanza a cumplir con las capacidades actuales o el entorno, las oportunidades no están dadas para que se cumpla. Un ejemplo práctico. A mí muchos estudiantes se me acercan y me dicen, profe, me voy a graduar, pero no sé qué hacer. Yo le digo, haga un análisis de capacidad, oportunidad y deseo. Hay que hacer el análisis de capacidad, oportunidad y deseo, profe. ¿Qué capacidades tiene usted? ¿Qué oportunidades hay para esas capacidades en el mercado? ¿Y usted qué quiere? Igual en una organización. Cuando una organización me contrata para hacer un estudio o una ejercicio de planeación estratégica, yo me siento con el empresario y le digo, vea, un ejercicio de planeación de esta organización en cualquiera es un análisis de capacidad, de oportunidad y de deseo. ¿Qué es eso, Juan? ¿Usted qué quiere como socio? Ese es el deseo y el deseo se ve en la misión, la visión y la plataforma estratégica de cualquier organización. Ahí está planteado el deseo de la organización. En el año 2030 queremos ser esto. ¿Qué capacidades tiene para lograr eso? Ah, para yo lograr ser líder en el mercado en el 2030, necesito estas capacidades. ¿Las tiene? No. ¿Las puede buscar? Voy y las busco. ¿Y qué oportunidades hay para que usted logre eso? El entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Miren, igual sucede con el comprador. Ese comprador que está entrando tiene unos deseos, lo que quiere. Tiene unas capacidades que están en el bolsillo y tienen unas oportunidades que se las brinda a usted. ¿Qué oportunidad? Una promoción puede ser una oportunidad. Una facilidad de pago puede ser una oportunidad.
Y me refiero a oportunidades porque él lo puede ver como amenaza. Él dice, hombre, qué bueno fuera comprar esto, no tengo la capacidad, pero es probable que el entorno mejore las condiciones para que yo pueda acceder a él. Ahí está la oportunidad. ¿Podemos influir en las oportunidades? Sí. ¿Puedo mejorar las condiciones para que con la misma capacidad cumpla su deseo? Así funciona esta triada. Así funciona. Esos tres elementos que de alguna manera, al momento de tomar la decisión de compra, influyen en el consumidor. Entonces, digamos que el cerebro no siempre elige las opciones correctas, sino aquellas opciones que le hacen sentido frente al contexto. Ahí está. Yo me voy con mi familia, me voy para el centro comercial, estoy un poquito apretado de plata y las decisiones que tomo de consumo están alineadas con ese contexto. Mi capacidad, porque mi capacidad es lo único que controlo. El entorno no lo controlo. Y cuando yo voy para el centro comercial, sé eso. ¿Qué no sé? Lo que no sé es que ese contexto, ese entorno que no depende de mí, puede mejorar las condiciones de capacidad actuales. Y mejorar las condiciones de capacidad actuales son las promociones, son las facilidades y son esas condiciones más favorables que yo pongo delante de él para que logre lo que desea. ¿La clave en qué está? En que el cerebro pueda manejar estos cuatro elementos. Uno, reducir el sesgo emocional. Decisiones por medio de euforia. Tengo muy claro que no puedo y no lo hago. Hoy están manejando los pelados un concepto que ya ha venido calando mucho, que es el FOMO, que es el miedo a no pertenecer o a no estar. Y eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ya lo conceptualizamos, digamos que ya le colocamos ese nombre para poderlo identificar. Voy a una fiesta, no puedo porque no tengo plata. Mis amigos fueron, yo me quedé. Voy al centro comercial, muy rico, de una vueltica, pues no puedo comer y yo veo a todo el mundo comiendo allá y yo no puedo, se llama FOMO. Y reducir el sesgo emocional es disminuir de alguna manera el FOMO. Es que esas, lo que conocemos como inteligencia emocional, manejar de manera inteligente las emociones de tal forma que no afecte ese proceso de decisión. Mejorar la calidad de la información. Mejorar la calidad de la información es, venga, yo vengo en una rutina de compra o en un viaje que siempre he hecho de la misma manera, hoy las condiciones me cambiaron, necesito más información para procurar resolver la necesidad con, con otras opciones de mercado. Y otra opción de mercado son otros productos, otro consumo, otro punto de venta, otro restaurante, otras alternativas ajustadas a mi capacidad. Diseñar escenarios realistas. Diseñar escenarios realistas es que hoy las condiciones no están dadas para tomar determinada decisión. Yo puedo hacer muy bien un estudio de mercado, yo puedo analizar muy bien el entorno, yo puedo mirar que realmente para los próximos 2, 3 meses esa decisión de compra que quiero tomar o que tomé hace algún momento o en algún estado, pues no se puede dar. Y simplemente defino cuáles son las condiciones o los escenarios sobre los cuales sí puedo tomar esa decisión. No es hoy, es dentro de 3 meses. No es esta marca, es otra. No es ese centro comercial, es otro. Pero diseñar varios escenarios sobre los cuales yo mire en qué condiciones puedo acceder o no puedo acceder al producto que quiero comprar. Y por último, activar la intuición estratégica. Cuando la lógica no basta, pues esa intuición estratégica funciona. Bien, yo le digo a los empresarios algo que es muy cierto, aplica también para las personas. Hay situaciones donde la planeación estratégica no funciona. Lo que funciona es la improvisación estratégica. Y lo tenemos que hacer. Y me dice el empresario, Juan, pero ¿cómo así? Si yo estoy haciendo un proceso de planeación estratégica, sí, pero a veces se nos presentan situaciones que tenemos que atender y no tenemos la herramienta en la planeación, pero sí las tenemos instaurada en usted como gerente. La experiencia, el juicio y el criterio.
Entonces no me diga que no puede tomar decisiones, que porque no está en el proceso de planeación estratégica, pero que sí están instauradas en usted como gerente. La intuición, el criterio y el juicio gerencial. Lo mismo nos sucede a nosotros. Esa intuición, perdón, que yo llamo intuición estratégica, está instaurada en todos nosotros y tenemos que apelar a ella. Hay gente que es muy juiciosa en la compra y gente muy juiciosa en la compra, los invito a ver si son ustedes. Tienen una planeación financiera, manejan sus finanzas personales de una manera muy organizada, en un Excel, en una herramienta o en una aplicación instalada en su celular. Van con algo que se llama la compra planeada. La compra planeada es cuánto me voy a gastar, cuánto estoy dispuesto a gastarme, en qué marca, en qué categoría de producto y dónde. Eso es compra planeada. Pero nos cambian el escenario y esa compra planeada se convierte en una compra activada por una instrucción estratégica. En la teoría se llama compra planeada modificada. ¿Y por qué modificada? Porque lo que inicialmente tenía planeado ya no es. Es más caro, puede que me endeude. Es más caro, puede que esté dispuesto a pagarlo en sacrificio de otro, porque cuando yo compro algo dejo de comprar otra cosa. Teoría de la renuncia del consumidor. Renuncio al dinero por un elemento que representa más valor que tener esa plata, o guardada o dispuesta para otra compra. ¿Cuándo tomo esa decisión? Cuando realmente evidencio valor. Si no evidencio valor, más tonto aquel que dos productos iguales compre el más barato. Perdón, compre el más caro. Entonces, nosotros también podemos ayudarle al cerebro a tomar esas decisiones. La construcción de escenarios es una forma de eso. Entonces, digamos que en, en ese orden de ideas, así funciona el sistema o los sistemas del cerebro. Digamos que es un modelo desarrollado por este señor que se llama Daniel Kahneman y que básicamente define sus dos. Un sistema uno, rápido, automático, emocional, intuitivo, y un sistema 2, lento, deliberado, racional y analítico. Un sistema uno para compras de bajo involucramiento, para compras planeadas modificadas, para compras impulsivas o por impulso, y un sistema 2 para compras de productos de alto involucramiento, para productos sin presión, para compras planeadas. Ambos sistemas interactúan dinámicamente donde durante todo el proceso de decisión con predominancia distinta según la etapa del proceso de compra. Y esas etapas del proceso de compra las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya los conocemos, ya sabemos que lo primero que hay es una carencia, lo que denominamos la necesidad. ¿Qué pasa en el cerebro cuando identificamos una necesidad? Básicamente es una brecha entre el estado actual y el estado deseado. Ah, estoy en esto, pero quisiera estar en otra parte o con otro producto o vestido de una manera diferente. O si estoy trabajando, quiero estar descansando. Entonces ahí hay una carencia. Digamos que hay un espacio entre lo que hoy tengo y lo que quiero tener. Ahí se activa el sistema emocional, ahí funciona la dopamina, se genera el deseo y una expectativa de recompensa por algo. Ahí hay una palabra muy clave y es el deseo. Es algo que yo les decía en la sesión pasada. El marketing, que es el área del conocimiento en la organización, que relaciona la marca con el mercado, trabaja en el deseo y no en la necesidad. Recuerden que el deseo es la forma que adopta la necesidad. Tengo hambre. La forma que adopta esa necesidad de alimentarme es una hamburguesa. ¿Dónde trabaja mercadeo? En la hamburguesa. Pero hay otra marca que toma otra forma, en una pizza. Pero hay otra marca que adopta esa necesidad en otra forma, en un sushi. La forma que adopta la necesidad es el deseo y repito, ahí es donde trabaja el mercadeo.
Digamos que esa carencia, ese deseo, yo lo quiero satisfacer y genero algo que es una expectativa en la recompensa que toma forma de esa marca, que toma forma de ese producto, porque muchas veces ni siquiera es la marca, a veces es la categoría, es la hamburguesa, pero todavía no decido cuál marca, pero es la hamburguesa. Entonces, ¿cuáles son los detonantes en un centro comercial que pueden ayudar a exacerbar, a estimular más bien ese deseo? El deseo, porque la necesidad ya está. El deseo, el diseño en las vitrinas, lo que hablamos ahorita, los aromas o el marketing olfativo, las promociones, la influencia, y cuando hablo de la influencia es aquellos actores, y no me refiero a actores como profesión, sino aquellas personas, otras marcas que pueden ser mm, profesionales en algún área del conocimiento, que influyen en el proceso de decisión y que hoy por hoy lo utilizamos mucho para reforzar la decisión sobre una marca, porque nosotros queremos satisfacer una necesidad, seleccionamos una, dos, tres marcas, pero vamos y buscamos refuerzos. Los jóvenes, más que todo, son los que buscan los influenciadores sociales, que le digan sí esa marca y digamos que de alguna manera adelanta el proceso de decisión de compra a través de la influencia. Las redes sociales hoy son canales de influencia en compra, porque finalmente es donde se ve una dinámica de mercado donde la gente, de las personas, las comunidades y otras marcas, pues influyen en el proceso de decisión hacia determinada opción. La comparación social que también se hace a través de redes sociales y las temporadas, porque las temporadas pues finalmente hacen que algunos productos de algunas marcas pues tengan mayor predominancia o mayor demanda que en otras épocas del año. ¿En qué caso? Veámoslo, por ejemplo, ahorita arrancamos Mundial de Fútbol, es una temporada. Digamos que hay detonantes en el centro comercial que estimulen el consumo de productos, y claro, transmitir los partidos, las promociones para que participen o participaban en la rifa para ir a o asistir a alguno de los partidos del Mundial. Después sigue Feria de Flores, decisiones también emocionales. Después sigue Amor y Amistad, decisión emocional. Después sigue eh, Halloween, decisión emocionales. Después sigue Grados, decisiones emocionales. Después sigue Navidad, decisiones muy emocionales. Y después sigue enero, decisiones racionales. Y miren que las temporadas también, dependiendo de la motivación que tengamos, pues son detonantes que hoy por hoy las marcas y los puntos de venta manejan muy bien para poder estimular la demanda. Un ejemplo, una persona entra solo a mirar, ve una chaqueta en exhibición, el cerebro cree inmediatamente, así me vería mejor, ¿será que necesito renovar mi imagen? Y empieza a generarse pues unos pensamientos alrededor de un estado actual y un estado deseado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí estamos identificando la necesidad. Repito, la necesidad está creada simplemente que adopta forma de suma. Estas son las definiciones. La necesidad es un vínculo entre carencias o está vinculado con la carencia. Aparece de manera diferenciada en cada persona o grupo de personas según las características de ellos. La motivación es la búsqueda de satisfacerlo, a satisfacer esa necesidad. Y el deseo es la forma que adopta esa necesidad. Personas con la misma necesidad pueden desear productos diferentes. Son moldeadas por la costura, por la cultura, por la personalidad individual y se describen en términos del objeto que satisface esa necesidad. Personas con la misma necesidad la satisfacen con marcas diferentes. Y la demanda son personas con deseos casi limitados, pero con recursos limitados. Aunque no siempre obtenemos lo que deseamos, por lo general nos las arreglamos para obtener lo que necesitamos. Y en ese orden de ideas, por allá un psicólogo a principios de siglo que desarrolló algo que se llama la pirámide de necesidades de Maslow y creó esta pirámide y nos dijo, vea, usted como consumidor prioriza
o jerarquiza más bien sus necesidades. Y usted va a tender siempre a satisfacer de manera prioritaria sus necesidades fisiológicas, todas aquellas que están asociadas a la supervivencia. Y lo mencionaba ahorita, comer, vivir, respirar, la salud. Pero miren un caso bien simpático. Comer es una necesidad fisiológica. Entonces uno puede decir, pero comer es una necesidad fisiológica. ¿Qué marcas trabajan en la satisfacción de necesidades fisiológicas? Una marca que vende almuerzos a 60.000 pesos. Uno dice, pucha, pero uno satisfacer una necesidad fisiológica con un almuerzo de 60.000 pesos, o más bien con un almuerzo de 14.000 pesos que se consiguen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué necesidad satisface un almuerzo de 60.000 y qué necesidad satisface un almuerzo de 14.000? Entonces ahí entramos a las definiciones anteriores. ¿Qué forma adopta la necesidad y qué capacidad tengo de satisfacerlo? Porque es que es muy probable que el almuerzo de 60.000 no sea una necesidad fisiológica, sino que sea una necesidad social, la que quiero satisfacer. Acabé de conocer una persona, estoy empezando a salir con ella, la voy a invitar a almorzar o lo voy a invitar a almorzar o a comer a un sitio donde la experiencia de compra y de consumo sea muy agradable para quedar muy bien. Quedar muy bien es satisfacer una necesidad social de atención a otro o de reconocimiento a mí mismo. Sería una necesidad de estima. Pues que me gradué, pues que me gané una venta, pues que logré la meta. Me merezco comerme una carne hoy de 80 a 100.000 pesos. Y sí, me estoy alimentando, fisiológica, pero hay un reconocimiento, donde realmente la satisfacción de la necesidad va más allá de la fisiológica, se convierte en una necesidad de estima. Entonces, ¿qué tipo de necesidad satisface su producto? Fisiológica, muy alineada con la supervivencia. Seguridad, muy alineada también con la seguridad, con la supervivencia, perdón, pero que va ya más orientada al cubrimiento del frío, del calor, de tener un hogar, una casa, de tener un trabajo, de que listo, ya después de que tengo para sobrevivir, pues tengo la seguridad de permanecer. Después de cubiertas las necesidades fisiológicas y de seguridad están las sociales, y es permanecer o estar en un grupo social. Luego vienen las de estima o reconocimiento donde lo merezco. Y después las necesidades de crecimiento, de autorrealización, que es cuando yo digo, esas son muy personales, porque finalmente, ¿en qué momento yo me siento autorrealizado? Y cada uno, pues en su ejercicio dirá qué lo realiza y qué al final del camino podemos decir lo logré, o estoy bien, o esto es lo suficiente para el estar bien. Entonces, digamos que Maslow lo que hizo fue jerarquizar las necesidades sobre una premisa. Las necesidades ya existen. En cada una de ellas hay empresas, marcas que buscan satisfacer con productos y servicios que toman la forma de deseo. ¿Dónde está su marca? ¿Qué tipo de necesidad satisface su marca? Una marca como la de un centro comercial, ¿qué tipo de necesidad satisface? Fisiológica, sí. ¿Cuál? Seguridad, sí. ¿Cuál? Social, sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la razón por la cual yo voy a un parque comercial como el Tesoro? Entonces, este señor, digamos que aquí tiene esas necesidades. En el centro comercial va a encontrar, o en el parque comercial, unas necesidades de uso, que lo mencionaba en la sesión pasada. Va a estar satisfecha por un producto, pero va también con unas necesidades de compra que van a estar satisfechas por un canal de venta. Muy bien, entonces lo primero en ese proceso es
la identificación de esa necesidad. El segundo elemento es la búsqueda de información. Ya listo, yo sé que tengo la necesidad. ¿Dónde busco yo información de satisfactores de esa necesidad? Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? El sistema 2, que es el sistema racional, empieza a participar. Entonces empieza a comparar, a investigar, a preguntar, a reducir la incertidumbre. Recuerda que las fuentes de información más inmediatas que tiene el consumidor están en su mente. Esa es la más inmediata. Cuando yo tengo una necesidad, a la primera fuente de información a la cual apelo es al cerebro. A ver qué encuentro ahí. Si usted no está, usted no va a ser opción. Entonces, busco minimizar el riesgo de equivocarme, ¿cierto? Encuentro información en las primeras fuentes de información, el cerebro no está ahí, pregunto o voy y busco en algún canal y empiezo a mirar opciones para encontrar la mejor alternativa. ¿Qué pasa en el centro comercial? El cliente entra, visita varias tiendas, pregunta precios, revisa promociones, mira etiquetas, consulta opiniones en el celular. Entonces, siempre que usted ve al cliente entrando, loleando, entrando al vestier, tomándose fotos, mandándole las fotos a los amigos, a las amigas para ver cómo le queda, está buscando, reuniendo la suficiente cantidad de información para poder tomar decisiones, para mirar alternativas que satisfagan su necesidad. Un elemento muy importante desde la neurociencia, si hay demasiadas opciones, aparece algo que llama la fatiga decisional. Y es que el consumidor con tres opciones tiene, con más de tres opciones se confunde, y creo que se los había dado dicho la sesión pasada. Si yo tengo más de tres opciones, me confundo. Deme opciones sobre las cuales yo me pueda mover y pueda tomar decisiones sin entrar en esa fatiga decisional. Tantos elementos comparativos, tantos precios, tantos atributos que me saturo y abandono. Entonces, el cerebro se abruma y posterga. No la va a tomar hoy, estoy muy cansado, hay mucha información, lo voy a pensar muy bien, mañana regreso o el otro fin de semana. O simplemente abandona el proceso de decisión o elige la más fácil. Y el problema de elegir la más fácil es que muchas veces no tiene la suficiente información y lo que pasa en el comportamiento posterior a la compra es que se repite. Por eso las tiendas exitosas simplifican el proceso de decisión, pero con la suficiente información para que la decisión que tome sea acertada y haga todo el proceso completo. No es vender por vender. Yo tenía una vendedora que vendía muy bien en el cumplimiento de la venta, pero vendía muy mal en las expectativas del cliente. Por vender, vendía mal. Entonces lo que vendía era un problema. Yo iba al negocio, yo iba donde el empresario, donde el cliente después y me decía, oiga, ¿qué vendedora la que tiene usted? Le pagué ahí mismo, pero le digo la verdad, no sé ni qué compré. Y el señor compraba algo y yo cuando iba a entregarlo, le estaba entregando una cosa totalmente distinta. Entonces no es vender por vender, sí hay que facilitar y simplificar ese proceso de decisión, pero de la forma más asertiva. En esa búsqueda de información, repito, hay fuentes. Las fuentes internas están al interior en la memoria y las fuentes externas son las que yo controlo con el mercadeo de la información. Dele medios, dele conveniencia, dele mensajes, conecte, siéntase comprendido o haga que el cliente se sienta comprendido por la marca, que le guste la marca, que la pruebe, que la inspeccione, darle herramientas para que sume la cantidad de información necesaria para su decisión. Y cuando hablo de necesaria, es que sea la cantidad de información o la calidad de la información que esté muy alineada con la particularidad de su necesidad. No es tirar información vamos, una metralleta, pues al que le cayó, le cayó. No, es tratar de entender la particularidad de las necesidades del comprador o del usuario para realmente acertar en la información que le entrega. Entonces él busca información, define criterios de decisión y es, venga, ya tengo mucha información, pero realmente en mi capacidad, ¿cuáles son los criterios que me van a permitir seleccionar A, B o C?
ya tengo mucho, pero ¿cuáles son esos criterios? Entonces él empieza a establecer prioridades. El precio, o la marca, o la calidad del producto, o la exclusividad, o la rapidez, o el estatus, o la experiencia. ¿Qué es importante para él? Yo puedo comprar una hamburguesa, pero va a depender de las circunstancias. Si tengo que comprar o quiero una hamburguesa, es el objeto de deseo, pero tengo una hora de almuerzo. En ese momento, la prioridad para mí va a ser la velocidad y el servicio. Puede que sacrifique otras cosas, pero tengo una hora. Ah, pero tengo tiempo, voy a salir con una persona, vamos a sentar a conversar de algunas cosas en un sitio agradable. Es probable que ahora no sea prioridad el tiempo, ni sea prioridad el servicio, pero el servicio en términos de atención rápida. Puede que sea importante el servicio en términos de atención experiencial o de atención en un nivel de estatus superior. ¿Qué es importante? Entonces ahí la circunstancia es muy valiosa tenerla como información. ¿En qué circunstancias se está tomando la decisión de compra? Para saber cuál es el criterio que empieza a definir como prioridad. Entonces aquí influye mucho qué, la personalidad, la autoestima, las experiencias previas, el contexto social y una que no aparece ahí, pero que la acabo de mencionar, que es la circunstancia. La circunstancia que me lleva o me motiva a adquirir ese producto. Un ejemplo, dos personas ven el mismo reloj, pero cada una evalúa cosas distintas. Para una es el precio y para otra puede ser el prestigio. Una está dispuesta a renunciar a funcionalidad del producto por un menor precio y la otra está dispuesta a renunciar a precio por mayor funcionalidad o prestigio que tenga la marca. Y las dos están mirando el mismo producto, pero el criterio de decisión es distinto. ¿Qué lo motiva por uno o lo otro? Muy bien. Ahí tengo que tener muy en cuenta yo esas tres palabras que menciono abajo. ¿En qué negocio estoy yo? Yo estoy en el negocio de precio. Yo le vendo productos a las personas donde el precio toma o tiene un peso importante en el proceso de decisión. O yo estoy en el negocio de diferenciación, donde las características del producto pues son más importantes que el precio, donde el consumidor está dispuesto a valorar más el rendimiento, el estatus, todo lo que mencionamos arriba o por fuera del precio, más bien. O simplemente yo estoy orientado a un producto de nicho, a un segmento en particular donde no me interesan otros. Esto solamente damas, no me interesan los hombres. Esto solamente niños, no me interesan los bebés. Esto solamente productos de alto valor, no me interesan las personas que buscan productos de precio. Entonces, ¿en qué negocio está usted? Precio, diferenciación o segmento. ¿Qué más busca esos criterios de decisión el cliente? Uno, que el producto funcione, independiente de que lo busque por precio, independiente de que lo busque por estatus, por diferenciación, por nicho. Lo primero es que el producto funcione. Más allá de lo funcional, puede tener prestaciones superiores al producto de la competencia. Sí, rinde más, tiene otros materiales y digamos que ahí lo puede hacer diferente al de la competencia. Pero repito, lo mínimo que debe hacer cualquier producto es funcionar. Y esos beneficios funcionales en la propuesta para el consumidor deben de ser muy claros. Porque él cuando llega, independiente de que busque lo que vimos anteriormente, le va a pedir a usted que funcione. Después le va a decir, venga, adicional a eso, ¿qué emoción me genera? Y adicional a eso, ¿cómo la marca o el producto se me convierte a mí en un vehículo de autoexpresión? Ahí empiezo a sumarle cosas por las cuales el consumidor está dispuesto a pagar más. De cara al consumidor, su propuesta, digamos que está centrada en estos tres elementos. Que el producto o el servicio funcione, que le genere emociones positivas y que ojalá la marca se convierta en un vehículo de autoexpresión y que esté alineado a los valores. Esos beneficios, funcional, emocional y autoexpresión, digamos que para él son satisfactorios. Que para cerrar esta parte, pues básicamente se cierran en lo que les mencioné en un principio, que son los beneficios del producto y los beneficios
del punto de venta. Cuando hablamos de satisfactores en el producto, están esos tres: que el producto funcione, que me genere emociones y que digamos que los valores del producto estén alineados con lo mío. Pero cuando estoy hablando del lugar de compra, que ahí pues funciona ya el punto de venta y el centro comercial en este caso, no es solamente los beneficios funcionales, las vivencias y experiencias. Porque es que lo funcional en un producto es muy diferente a lo funcional en el punto de venta. Y ahí les dejo un interrogante: ¿qué es funcional en el punto de venta? El recorrido, la caja, la forma de pago, las facilidades de pago, la inspección del producto, un espacio donde yo me pueda medir el producto. Miren, una vez visité yo un supermercado que vendía, yo estaba buscando una camisa de protección UV. Y la busqué y no la encontré hasta que me fui a mercar a un supermercado. Y llegué al supermercado y curiosamente encuentro yo la camisa en el lugar menos pensado. Ahí estaba yo: esta gente que hace vendiendo camisas de protección UV. Y yo, ¿qué nota? Fui a buscar un vestier. No había en todo el supermercado un vestier. Si yo voy a buscar o yo voy a vender un producto, lo voy a ofrecer, pues mínimo tengo que tener los beneficios funcionales asociados al producto para que la experiencia y la vivencia sean satisfactorios. Muy bien, los satisfactores son en términos del producto y el punto de venta. ¿Cómo funciona el consumidor en el autoservicio, por ejemplo? Yéndonos ya al punto de venta en específico. Y era el tipo de compras que yo les mencionaba en algún momento. La compra prevista necesaria es esa compra que realizamos, pero donde no tenemos necesariamente una marca. Hay muchas personas que llegan al punto de venta y saben que tienen que comprar un producto, pero no saben qué marca comprar. Ahí es donde, de alguna manera, el centro comercial hace muy bien la labor, genera el tráfico, pero es donde usted debe complementar la labor. Y es que, teniendo la necesidad de comer, de comprar un regalo, la marca seleccionada sea la suya. Ese comportamiento de ese consumidor se llama así: compra prevista necesaria. Hay otro que se llama compra prevista realizada, y es la compra realizada de acuerdo a una planeación inicial. Voy al centro comercial y voy a este almacén. Ahí hay una planificación donde el lugar y el producto ya los tenía yo definidos previamente. Y hay un tercer componente que se llama la compra prevista modificada, y se las había mencionado anteriormente, y es cuando yo tengo todo planificado, tanto el lugar como el producto, y alguna de las dos modifico. O cambio de lugar y compro el mismo producto, o cambio de producto yendo al mismo lugar. ¿Yo puedo influenciar en eso? Claro que sí, y lo mencionaba anteriormente. Las promociones, la exhibición del punto de venta, la comunicación, el marketing olfativo, el impulso, la variedad de productos, la facilidad de pago, la funcionalidad en el parqueo, la conveniencia, entre otros. Muy bien. 4, evaluación de alternativas. Entonces, ¿qué pasa en la evaluación de alternativas? Simulamos escenarios. Y si simulamos escenarios, es que empezamos a contarnos historias internas de cómo nos vemos, a visualizar el futuro. ¿Cómo me veré? ¿Será que sí vale la pena? ¿Qué pensarán los demás? Y si mejor espero y veo otras alternativas. Entonces ahí empieza a generarse esa lluvia de ideas. Apelo a la memoria, ya lo usé, a las emociones, cómo me sentiré, a la recompensa que espero, pero también al riesgo que corro. Y si lo compro ya, ¿y por qué mejor no espero dentro de 8 días? ¿Será que me dejo llevar del impulso? Pero puedo perder la promoción, pero puede que ya no esté el producto dentro de 8 días. ¿Cómo funciona ahí el punto de venta o el supermercado? Reforzar esa alternativa o esa evaluación con la prueba del producto, con la inspección del producto, con la información que le brinda el vendedor, con la atención del informador. Porque acuérdense que el vendedor tiene tanto información como atención, y son dos cosas muy diferentes.
La atención va más desde el ser, la información va más desde el conocimiento y el proceso. Y a veces es una mesa coja. Yo atiendo muy bien, pero no tengo información ni tengo un proceso que lo soporte. O tengo muy buen proceso, una buena marca, una muy buena información, pero tengo muy mala atención. Y otros elementos, digamos que experienciales, ya lo hablamos, la iluminación, la música y el storytelling de la marca. ¿Qué es el storytelling de la marca? La historia que cuenta la marca. Y esto es muy importante porque en la historia que cuenta la marca me tengo que ver yo involucrada. Entonces yo veo que la marca cuenta historias de eventos cotidianos, de situaciones cotidianas, que es lo que a mí me representa. Y ahí es cuando esas respuestas o esas preguntas, perdón, que me hace el cerebro, ¿cómo me veré? Me veo en esa historia. ¿Vale la pena? Vale la pena vivir esa historia. ¿Qué pesará a los demás? La admiración que veo en la historia de la marca. Ahí, en esa historia que cuenta la marca, que hoy por hoy lo hacen muy bien muchas marcas, ahí es donde yo me veo. Y todo eso influye en la percepción de valor que yo tengo de una marca sobre las demás. Puede que las cuatro, las tres marcas que yo esté evaluando sean marcas muy buenas, pero la percepción de valor que yo puedo influir en el consumidor va a ser diferente a la mía sobre las demás, precisamente por estos elementos. Incluso solo por el storytelling, por la capacidad que tiene la marca de lograr lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Verme bien, que valga la pena y que sea admirado por los demás. Ahí la percepción aumenta sobre los demás. Entonces, en esa evaluación de alternativas se evalúa es qué atributos son importantes para él, qué otras alternativas tiene él. ¿Será que conoce todas las alternativas y será que yo estoy en esas alternativas? Pues que es que él está inspeccionando el producto, él se está midiendo el producto, pero usted no sabe qué más tiene en la cabeza, de dónde viene, qué más se probó, cómo le quedó. Si lo que estaba buscando era precio, pero vino acá a darse la oportunidad de mirar otro producto más costoso, sabiendo que se va a endeudar, pero puede y quiere, si le gusta el producto, tener más disposición de pago. Porque es que el precio es una excusa. Para mí lo importante no es que tenga el dinero o no, es que tenga el interés incluso de pagar más por la oferta que yo le estoy dando. La cual la capacidad de otras cosas es el interés de pago. Si yo tengo el interés, busco los medios o le brindo los medios. Que ahí está la financiación, que ahí está el descuento, que hay otros elementos, otras herramientas de las cuales yo dispongo para trabajar el interés de pago. Él tiene clara su capacidad, pero yo trabajo el interés de pago. Muy bien. Selección de la mejor alternativa. Entonces, digamos que hay un momento crítico y ese momento crítico es la batalla entre el deseo, el miedo, la urgencia, el placer y la culpa, ese mare magnum de cosas que tengo acá. Quiero decidir, tengo alternativas, tengo una alternativa superior, tengo la alternativa que vengo buscando. Y esa aceleración de la decisión puede estar dada por la escasez, es que solamente hay dos referencias, por la promoción limitada de solamente este fin de semana, por la prueba social, por la financiación o la experiencia positiva que tenga en la marca. Ahí hay varios ejemplos y seguramente ustedes los manejan muy bien. Unidades limitadas, miedo a perder la oportunidad y el cerebro detesta perder más de lo que disfruta ganar. Ganar es placer. Nosotros siempre vamos a preferir los productos indulgentes sobre los productos que no nos generan esa indulgencia. La indulgencia es placer. ¿Cómo convierto mi producto, mi marca en un producto indulgente que genere ese gusto? Y a veces ni siquiera es el gusto por el producto, el gusto por la compra, por llevarlo, por medírmelo, por verme así, por el asombro, por la admiración. Puede que la indulgencia esté en la experiencia de compra, porque es que el producto lo puede tener en otro espacio. Pero yo le brindo indulgencia, placer, gusto y sabor en la experiencia dentro del punto de venta. La compra es la recompensa química, es esa dopamina, esa sensación de satisfacción y alivio de que, ¡guau! Ya la compré. Ya todo ese proceso de tensión la descargo en una satisfacción de tener el producto en mi mano, de pagar
aún sabiendo incluso que gasté más de lo que había presupuestado pagar. Aquí uso, consume y experimento el producto. ¿Qué es muy importante ahí? Hombre, que el producto cumpla, que cuando pase esa química, esa recompensa, esa exaltación, y él se encuentra en la intimidad de su casa o del uso, haya una validación positiva de que el producto funciona, de que la experiencia de compra fue gratificante, de que la decisión que tomó fue la más adecuada. Repito, no es vender por vender, no hacemos nada. Si el proceso lo terminamos en la compra y no entendemos que después de ese proceso de compra hay un proceso de intimidad con el producto y con la transacción en su casa, al otro día cuando compra el producto, en el viaje, montado en el carro, en la posterioridad. Es esa decisión de compra, pues la estimula el uso. Recuerden que el uso puede ser inmediato, posterior. Yo generalmente compro productos que no necesariamente uso ya, puede que use en un mes o en 2 meses, y lo que le estoy vendiendo es una promesa de que en el momento en que le use le voy a cumplir. Es más, a veces vendo productos que no uso nunca. Yo compro un seguro de vida, pero lo que espero es nunca tenerlo que usar. O un seguro de accidentes, pero espero no tenerlo que usar. Pero que cuando lo tenga que usar me cumple lo que me prometió hace 6 años, 10 años que lo tengo. Y que puede que usted no esté. Entonces, ¿qué tipo de compra es? ¿Es producto de uso inmediato posterior? ¿Dónde lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Y en qué momento lo va a comprar? Preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer al momento de que el cliente compra. Porque ese quién compra, me parece una pregunta muy simple, pues básicamente lo que responde es, en un hogar, por ejemplo, muchas veces compra productos la madre o el padre, pero los usuarios son los hijos. Y el último momento es el que hablamos, el comportamiento posterior a la compra. Acá es donde el cerebro necesita justificar, y es esa intimidad donde yo le digo, venga, sí tomé una buena decisión. Acá está la satisfacción, el arrepentimiento y lo que les hablaba la sesión pasada que se llama la disonancia cognitiva, que es esa angustia que yo tengo de que realmente tenía otras opciones, pero gasté más plata. Lo iba a comprar dentro de 8 días, pero lo compré hoy. ¿Cómo justifico y cómo valido esa decisión? Ahí es donde yo busco respuestas en el cerebro, en mi entorno inmediato, pero es donde la marca también debe reforzar. Entonces alguien puede comprar un celular muy costoso y va a buscar argumentos para validar esa compra. Incluso puede ignorar defectos menores. ¿Sabes qué tiene este rayoncito? Ah, pues que estaba muy barato. Ah, pues que tiene este rayoncito. Ah, pues que era el único que quedaba. Y va a defender la compra, la asesoría de compra y la marca. ¿Cuál es el riesgo? Que la experiencia sea mala. Rechazo emocional posterior que rompa la confianza con la marca y que se genere el voz a voz negativo. Porque es que nosotros somos muy buenos o el consumidor es muy bueno para decir a una o dos personas que le fue bien, pero somos expertos para decirle a 14 personas que nos fue mal. Más fácil expresamos la insatisfacción que la satisfacción. Y hay que ayudarle y acompañar al cliente a que manifieste la satisfacción, pero también, perdón, que manifieste la insatisfacción, pero también la satisfacción. Esa disonancia está acá, las expectativas del consumidor con el resultado percibido del producto. En esa brecha es donde se da la satisfacción, esa insatisfacción, y en esa brecha es donde se encuentra la disonancia cognitiva. Malestar de comprador ocasionado por un conflicto post-compra. Esa disonancia, para reducirla, la hago yo, con mi gente, conmigo mismo, con mi entorno inmediato, o lo hago yo desde el marketing con la marca. La carta de agradecimiento,
mostrar la superioridad del producto a través de los anuncios o de la publicidad, o con una garantía lo suficientemente amplia y seria que genere confianza en el producto, de que esa insatisfacción o algún elemento de insatisfacción se puede compensar o atender de manera inmediata. Y digo inmediata porque uno de los elementos más importantes en la garantía es ese, la inmediatez en la respuesta. No es solamente que me solucione el problema, sino que la solución que me dé a ese problema sea lo suficientemente rápida para que yo no abandone, o abandone el producto, o lo devuelva, o se genere mayor malestar, o me ocasione problemas porque pues ya no cuento con él para la utilización o para resolver el problema o la escasez que yo presentaba. Entonces, este es el último momento, digamos que hicimos el recorrido en el viaje, que era lo que les mencionaba al principio, ese recorrido desde que yo encuentro la necesidad o identifico la necesidad hasta que compro y ya me encuentro en la intimidad de uso o de compra con la marca. En ese recorrido, cómo fluctúan mis emociones, cómo fluctúan ese elemento que instintivo e intuitivo para decidir por una y por otra, y cómo funcionan esas decisiones racionales. Muy importante, y lo repito para esta segunda sesión, que tengamos muy claro cómo participamos a lo largo de ese viaje, qué presencia de marca tiene, cómo funciona el proceso de atención y de servicio, cómo funcionan las personas, cómo funciona la estrategia, cómo se comporta el surtido de producto, la ambientación, el diseño del punto de venta. Todos esos elementos que yo estratégicamente pongo en función de lograr la satisfacción en la compra, en el uso y en la postventa. Esos son los elementos que yo debo considerar para que el viaje pues termine en algo muy importante que se llama la satisfacción. Muy bien, entonces con eso terminamos la segunda sesión, los detonantes de la compra. Y los detonantes, pues digamos que son cada uno de esos procesos de decisión a lo largo de la compra que yo quiero realizar. En la próxima sesión vamos a abordar, ahora sí, elementos más científicos del cerebro. Nos vamos a meter, vamos a ver incluso algunos videos de cómo yo desde la marca puedo influir en lo más oscuro, profundo del proceso de decisión. Digamos que más profundo. Porque aquí hay cosas que yo puedo ver y que puedo planificar, pero hay otras que no. Donde algunas ciencias como la psicología, la sociología, la antropología han intervenido hoy para apoyar las decisiones de marketing y el entendimiento por parte de las empresas del consumidor para poder ser mucho más asertivos en el diseño de productos, en el diseño de los puntos de venta, en la experiencia, en la atención y en algo fundamental que vamos a hablar la próxima sesión y es la inteligencia, perdón, la inteligencia artificial, sí, la automatización, la data, la robótica y una cantidad de herramientas que hoy por hoy tenemos a la mano para que todo esto funcione. Entonces termino con una pregunta para que la próxima sesión sea como el pie de trova y es, ¿dónde va a estar su negocio en los próximos 3 años y cómo cree usted que la inteligencia artificial puede apoyar y soportar la estrategia que usted tiene definida para que todavía sea perdurable y válido su negocio en esos 3 años? Porque usted está pensando un negocio para hoy, pero en 3 años el negocio puede cambiar radicalmente. Lo que ha hecho la inteligencia artificial del año 2023 a hoy ha sido mucho más drástico que lo que ha hecho el Internet desde antes del año 2000 hasta hoy. En 3 años han habido cambios supremamente importantes en las marcas y en el consumo, que es muy probable que al año 2029 se llegue a escalas superiores de cambio. Entonces, piense su negocio a los próximos 3 años
Y la próxima sesión vamos a mirar de qué manera la inteligencia artificial pues nos está ayudando hoy a las organizaciones y cómo está ayudando también el proceso de compra de los consumidores a hacerlo de una manera más eficiente. Una feliz tarde para todos y nos vemos en la próxima sesión.